El Hospital Saint-Vincent, a las afueras de Lyon, siempre se había caracterizado por su apariencia discreta y la eficiencia casi mecánica de sus pasillos. En 2007, nada destacaba en él, salvo el persistente olor a desinfectante y el rítmico sonido de los pasos apresurados de médicos y enfermeras. Era un antiguo hospital público, con alas construidas en diferentes décadas, algunas modernizadas apresuradamente, otras olvidadas, abiertas solo por necesidad. Fue en este entorno funcional, sin glamour ni misterio aparente, donde 3 enfermeras desaparecieron en un período de 5 meses. Camille Moreau fue la primera. De 32 años, enfermera experimentada del turno de noche, conocida por no faltar nunca al trabajo. Salió de casa una fría mañana de febrero y nunca llegó al hospital. Su coche fue encontrado días después en un aparcamiento cerca de la estación de Pardieu, sin señales de violencia. La policía trató el caso como una posible desaparición voluntaria. Camille había terminado recientemente una relación, y eso bastó para cerrar cualquier investigación. 2 meses después, le tocó el turno a Elodie Perrin. Más joven y recién contratada, trabajaba en la unidad de cuidados a largo plazo, una de las zonas menos concurridas del hospital. A diferencia de Camille, Elodie desapareció al terminar su turno. Su placa fue encontrada dentro de una taquilla del personal. Ninguna de las cámaras funcionaba correctamente en esa unidad esa semana. El hospital alegó un fallo técnico. La policía registró el caso, pero tampoco se logró ningún avance. La tercera desaparición ocurrió en julio. Sophie Lambert, de 40 años, jefa de enfermería interina de la antigua sala del hospital. Casada, con 2 hijos y una rutina estable. Sophie ingresó en Saint-Vincent a las 7 de la mañana y simplemente dejó de existir a partir de ese momento. Sin registro de salida, sin testimonio fiable, sin imagen útil, 3 mujeres, 3 historias diferentes, sin conexión oficial. El hospital siguió funcionando. La prensa lo informó brevemente. El tiempo hizo el resto. 3 años después, en 2010, sus nombres rara vez se mencionaban, salvo por un hombre. El doctor Antoine Lefebvre llevaba casi 15 años trabajando en Saint-Vincent. Era un respetado médico general, conocido por su estricto cumplimiento de los protocolos. Antoine no era amigo íntimo de ninguna de las enfermeras desaparecidas, pero había trabajado con las 3 en diferentes momentos. Recordaba pequeños detalles. La costumbre de Camille de ajustar su reloj antes de cada turno. La forma en que Elodie evitaba los pasillos vacíos. La mirada atenta de Sophie al revisar historiales médicos antiguos. Antoine no creía en las coincidencias. Nunca las había creído. Una lluviosa mañana de octubre, el hospital inició la revisión estructural de un ala que llevaba años desactivada, ubicada en el antiguo sótano del edificio original. Esa ala se había cerrado oficialmente debido a fugas y problemas eléctricos, pero Antoine sabía que, en la práctica, rara vez había algo completamente inaccesible en Saint-Vincent. Las puertas se cerraban, se abrían y se ignoraban. Le asignaron acompañar al equipo técnico únicamente para validar los historiales médicos antiguos que aún se conservaban allí. Una tarea burocrática, aparentemente sin importancia. Antoine aceptó sin entusiasmo. Para acceder al sótano, era necesario atravesar un pasillo estrecho con paredes descascarilladas y luces fluorescentes que parpadeaban irregularmente. El aire era más frío, más denso. A medida que avanzaban, el ruido del hospital desaparecía, reemplazado por un silencio denso, roto solo por el eco de sus pasos. Fue entonces cuando Antoine notó algo extraño. Una de las habitaciones de esa ala todavía estaba cerrada. No con los sellos rojos que usaba la administración, sino con una cerradura común y antigua, claramente usada recientemente.
El equipo técnico no tenía constancia de esa habitación en concreto. En el mapa aparecía como sin uso, vacía desde que el ala estaba cerrada. Antoine pidió la llave maestra. Al abrir la puerta, lo primero que nos impactó fue el olor. Moho, polvo y algo metálico, difícil de identificar. La luz reveló una habitación pequeña y sin ventanas, con 3 camas de hospital alineadas con demasiada precisión para un espacio abandonado. Las camas tenían cuerdas atadas a las barandillas laterales. Cuerdas gruesas y desgastadas, atadas con nudos firmes y profesionales. No estaban sueltas ni improvisadas. Era evidente que habían sido utilizadas para sujetar a alguien. En 2 de las camas, las cuerdas aún conservaban la tensión, como si nunca se hubieran desatado del todo. En el suelo, apoyadas contra la pared, había 2 mochilas. Uno verde, el otro rojo. Antoine sintió un nudo en el estómago. Reconoció de inmediato la mochila roja. Sophie Lambert la usaba a diario. Tenía un pequeño desgarro en el bolsillo lateral, causado por una antigua caída por las escaleras del hospital. Antoine recordó haberla ayudado a recoger papeles desperdigados ese día. La mochila verde tampoco le resultaba desconocida. Era sencilla, sin marcas, pero recordaba haber visto a Elodie con algo parecido durante sus primeros turnos. La habitación no mostraba señales de lucha reciente, pero había marcas en el suelo, arañazos profundos, como si algo pesado hubiera sido arrastrado repetidamente. Cerca de la pared opuesta a las camas, había una mesa de metal con manchas oscuras imposibles de ignorar. No había equipo médico, ni historiales, ni historias clínicas. El equipo técnico se retiró en silencio. Uno murmuró que no debería estar allí. Otro sugirió llamar a la gerencia. Antoine no dijo nada, simplemente observó. La habitación no parecía improvisada, parecía planificada. Allí, en el corazón olvidado del hospital, había un espacio que nunca apareció en los informes oficiales, nunca se mencionó en las investigaciones y nunca debió existir de esa manera. Antoine comprendió en ese momento que las desapariciones de 2007 no habían terminado. Solo habían quedado sepultadas bajo capas de burocracia, silencio y paredes descascarilladas. Y ahora, 3 años después, alguien había cometido un error. La habitación había sido olvidada, pero no lo suficiente. Antoine salió del sótano convencido de que Saint-Vincent albergaba algo más que viejos historiales médicos. Contenía una historia que nadie quería contar y que quizá aún estaba en desarrollo. El hospital Saint-Vincent poseía una lógica propia, construida a lo largo de décadas de renovaciones mal documentadas, decisiones administrativas apresuradas y una cultura interna basada más en la jerarquía que en la transparencia. Para quienes habían trabajado allí durante años, como Antoine Lefebvre, el edificio era casi un organismo vivo, con zonas visibles y otras deliberadamente ignoradas. Los pasillos principales eran luminosos, siempre limpios y vigilados por cámaras modernas. Sin embargo, las salas más antiguas permanecían como cicatrices arquitectónicas, toleradas por necesidad, pero rara vez cuestionadas. Tras descubrir la habitación en el sótano, Antoine comenzó a observar el hospital de otra manera. Observó cómo ciertos empleados evitaban rutas específicas, cómo algunos ascensores no se usaban después de cierta hora, cómo puertas que teóricamente estaban cerradas aparecían desbloqueadas en las mañanas más raras. Nada de esto se discutía abiertamente. Saint-Vincent operaba a base de silencios compartidos, sustentados por rutinas rígidas y una presión constante por la eficiencia. La administración del hospital reflejaba este mismo patrón. El director general, Maurice Delacroix, había ocupado el cargo durante más de 20 años. Era conocido por mantener la estabilidad financiera del hospital y resolver las crisis con rapidez.
casi siempre al margen de la atención pública. Delacroix valoraba los resultados, no las preguntas. Para él, las desapariciones de 2007 habían sido tragedias personales, no fracasos institucionales. Esta postura influyó en todos sus subordinados, creando un entorno donde la investigación excesiva se consideraba un riesgo profesional. Entre los médicos, Antoine era considerado confiable y predecible. Nunca se había visto involucrado en conflictos internos ni cuestionado decisiones superiores. Quizás por eso tenía acceso a archivos que otros no tenían. En los días posteriores al descubrimiento, comenzó a revisar antiguos registros de turnos, horarios y traslados internos. No buscaba pruebas directas, sino patrones. Se dio cuenta de que las 3 enfermeras habían trabajado en diferentes momentos en la unidad de cuidados a largo plazo, siempre durante periodos de baja supervisión. Camille Moreau figuraba en los registros como una persona meticulosa, frecuentemente asignada para cubrir ausencias inesperadas. Elodie Perrin surgió como una empleada en transición, cambiando de departamento sin una explicación clara. Sophie Lambert, a su vez, había solicitado formalmente la revisión de archivos antiguos semanas antes de desaparecer. Ninguno de estos detalles se consideró relevante en ese momento. Ahora formaban una serie continua de decisiones administrativas mal justificadas. Otros personajes emergieron de este pasado olvidado. Jean-Paul Renaud, ex jefe de mantenimiento, se jubiló pocos meses después de la última desaparición y era conocido por tener las llaves de prácticamente todas las áreas del hospital. Su jubilación fue repentina y sin ceremonias. También estaba Claire Dubois, supervisora de enfermería en 2007, transferida a otro hospital en Marsella tras una investigación interna que nunca se hizo pública. Antoine recordaba su postura rígida, su insistencia en mantener la antigua ala en funcionamiento a pesar de las constantes quejas. El contexto francés de la época también influyó considerablemente. En 2007, los hospitales públicos se enfrentaban a severos recortes presupuestarios, huelgas frecuentes y hacinamiento. La prioridad era mantener las puertas abiertas, no investigar los problemas estructurales. Este escenario explicaba cómo zonas enteras podían desaparecer de la atención oficial sin generar cuestionamientos externos. Saint-Vincent no fue una excepción, sino un reflejo de un sistema bajo presión. Mientras tanto, la policía local mantenía sus archivos bajo llave. Las desapariciones se habían clasificado por separado, sin ningún vínculo formal. Antoine solicitó acceso a estos documentos a través de un antiguo contacto en el ayuntamiento. Lo que encontró fue una sucesión de informes incompletos, testimonios superficiales y una ausencia casi total de seguimiento. Era como si el tiempo se hubiera utilizado como solución. El hospital, con sus largos pasillos y su memoria fragmentada, se convirtió en un personaje central. Moldeaba comportamientos, ocultaba decisiones y ofrecía oportunidades a quienes sabían aprovechar sus defectos. Antoine empezó a comprender que el misterio no residía solo en la habitación abandonada, sino en la cultura que había permitido su existencia. Nada de eso fue resultado de un solo acto aislado. Fue el resultado de años de concesiones silenciosas, jerarquías rígidas y la decisión colectiva de no ver. Y, al reconocer esto, Antoine comprendió que cualquier avance requeriría confrontar no solo a individuos, sino a toda una estructura construida para permanecer intacta. Antoine Lefebvre no informó oficialmente a la policía del descubrimiento de la habitación abandonada en ese momento. La decisión no fue heroica ni impulsiva, sino práctica. Conocía los entresijos de Saint-Vincent y sabía que en cuanto se involucraran autoridades externas, la administración tomaría el control de la narrativa. Las pruebas desaparecerían,
el acceso se restringiría y cualquier intento de investigación independiente se vería obstaculizado por los protocolos. En los días siguientes, Antoine empezó a quedarse en el hospital más allá de sus turnos habituales. Deambulaba por los viejos pasillos con el pretexto de revisar historiales médicos olvidados, observando quién pasaba por zonas supuestamente desactivadas. Notó que el flujo nocturno era diferente. El personal de limpieza evitaba el sótano, pero los guardias de seguridad hacían rondas irregulares, sin horarios fijos, como si obedecieran órdenes no escritas. Un obstáculo inmediato surgió cuando Maurice Delacroix convocó a Antoine a una reunión privada. El director no mencionó directamente la sala, pero habló extensamente sobre la importancia de preservar la imagen del hospital. Dijo que los rumores podrían causar pánico innecesario y poner en peligro la financiación pública. Antoine entendió el mensaje. La sala no debía existir oficialmente, y cualquier intento de sacarla a la luz se consideraría una deslealtad institucional. A pesar de esto, Antoine insistió, revisó los registros de mantenimiento y encontró claras inconsistencias. Las órdenes de trabajo indicaban un consumo eléctrico activo en el sótano durante los años en que el ala supuestamente estuvo cerrada. También había solicitudes recurrentes de suministros básicos, como ropa de cama y productos de limpieza, para zonas que no aparecían en los mapas actualizados. Al mismo tiempo, Antoine se enfrentó a una resistencia velada por parte de sus colegas. Algunos evitaban la conversación cuando se acercaba. Otros respondían con frases vagas, como si no quisieran recordar. Una enfermera de mayor edad, Hélène Marchand, incluso le advirtió discretamente que no insistiera. Dijo que demasiadas preguntas habían causado problemas en el pasado. No explicó cuáles eran. La tensión aumentó cuando Antoine se dio cuenta de que su acceso a los archivos estaba siendo limitado. Las contraseñas dejaron de funcionar. Documentos físicos desaparecieron de los armarios cerrados. Era evidente que alguien vigilaba cada uno de sus movimientos. Este nuevo escenario le dio un toque personal a la investigación. Ya no se enfrentaba a un viejo misterio, sino a fuerzas activas que trabajaban para mantenerlo oculto. Un descubrimiento inesperado ocurrió cuando Antoine encontró un antiguo informe médico firmado por Sophie Lambert. El documento describía pacientes inexistentes, hospitalizados durante largos periodos sin registros oficiales de ingreso. Había notas sobre contención física y la administración de sedantes fuera de los protocolos habituales. Sophie había solicitado una auditoría. Días después desapareció. Este hallazgo conectó directamente la habitación con las funciones médicas del hospital. No era un espacio improvisado por un individuo aislado, sino una extensión clandestina de prácticas toleradas en silencio. Antoine comprendió que el conflicto no se trataba solo de descubrir quién lo había hecho, sino de revelar todo un sistema que se había beneficiado de la invisibilidad. Surgieron nuevos obstáculos cuando Jean-Paul Renaud, ex jefe de mantenimiento, fue localizado en un pequeño pueblo a las afueras de Grenoble. Antoine intentó contactarlo, pero solo obtuvo silencio. Días después, se enteró de que Renaud había sido hospitalizado tras un supuesto accidente doméstico. El momento no parecía casualidad. Mientras tanto, la presión del tiempo aumentaba. La administración había anunciado oficialmente que el ala vieja quedaría sellada permanentemente en 2 semanas, como parte de las renovaciones. Esto significaba que la sala sería sellada, limpiada y eliminada de cualquier posibilidad de investigación futura. Antoine tenía poco tiempo para actuar. Comenzó a copiar documentos, fotografiar expedientes y mapear las rutas de acceso. Mantenía todo fuera del hospital, consciente de que su espacio de trabajo ya no era seguro.
Cada acción conllevaba riesgos. Cada paso adelante lo aislaba aún más dentro de la institución. El conflicto se intensificó no por enfrentamientos directos, sino por la constante sensación de ser vigilado y la certeza de que alguien estaba dispuesto a proteger viejos secretos a cualquier precio. Antoine comprendió que a partir de ese momento, retirarse no borraría lo que ya sabía. El hospital había dejado de ser solo un lugar de trabajo. Se había convertido en un campo de fuerzas opuestas, donde la verdad y la conveniencia competían silenciosamente por el espacio. Antoine comprendió rápidamente que no podía avanzar solo sin despertar sospechas irreparables. Por lo tanto, comenzó a observar con atención pequeños sucesos paralelos. Sucesos aparentemente banales que en conjunto revelaban fisuras en la rutina del Saint Vincent. Una de estas subtramas involucraba a Luc Bernard, un guardia de seguridad nocturno recientemente transferido al hospital tras trabajar durante años en un centro psiquiátrico en desuso. Luc tenía horarios irregulares y demostraba una excesiva familiaridad con las zonas más antiguas del edificio, como si ya conociera sus accesos, incluso antes de recibir el plano interior. Antoine empezó a cruzar horarios y se dio cuenta de que Luc había estado de servicio en fechas cercanas a las desapariciones de 2007, no como el responsable directo, sino siempre presente en turnos críticos, reemplazando a sus compañeros en el último minuto. Esta repetición no bastó para una acusación, pero añadió un matiz inquietante a la investigación. Antoine no lo confrontó, prefirió observar, dejando que la subtrama se desarrollara con discreción. Otra línea paralela surgió de Claire Dubois, la exsupervisora transferida a Marsella. Antoine obtuvo su información de contacto a través de un antiguo colega. Claire inicialmente se negó a conversar, pero finalmente accedió a una breve reunión en un discreto café. No ofreció ninguna revelación directa, pero confirmó la existencia de presiones internas en 2007 para mantener a ciertos pacientes fuera de los registros oficiales. Aseguró que la antigua sala se utilizaba como solución temporal para casos problemáticos que podían derivar en demandas. Esta información se relacionó con el informe de Sophie Lambert y amplió el conflicto central. Las enfermeras no habían desaparecido por casualidad. Se habían involucrado demasiado en prácticas que no deberían haberse documentado. La subtrama de Claire no ofreció respuestas completas, pero reforzó la idea de complicidad estructural. Mientras tanto, Hélène Marchand se convirtió en otra pieza importante. Al principio silenciosa, comenzó a mostrar signos de culpa. Antoine notó que evitaba la antigua sala con una intensidad casi física. Durante un turno tenso, Hélène dejó caer un viejo historial médico, revelando notas similares a las de Sophie. No hubo confesión, solo miedo. Esta subtrama reveló que el silencio no era una cuestión de consentimiento, sino de imposición. La presión del tiempo aumentaba a medida que se acercaba la fecha del cierre definitivo del ala. Ya se habían contratado camiones para retirar el equipo viejo. Esto obligó a Antoine a acelerar las decisiones, conectando las subtramas con la trama principal sin dudarlo. Cada personaje secundario representaba una posible salida o un riesgo adicional. Estas complejidades no restaron valor a la narrativa. Al contrario, reforzaron el conflicto central al mostrar que la desaparición de las enfermeras fue consecuencia de múltiples omisiones. No había un único villano visible, sino una red de pequeñas decisiones distribuidas entre la gente común que protegía sus propios límites. Antoine empezó a actuar bajo una tensión constante, equilibrando la cautela y la urgencia. Las subtramas convergían lentamente, creando un escenario donde cualquier paso en falso podía acabar con todo prematuramente. El hospital pareció reaccionar, adaptándose, como si percibiera la amenaza.
En el centro de todo permanecía la habitación abandonada. No era solo un espacio físico, sino el punto de intersección de todas las historias paralelas. Cada personaje orbitaba ese lugar sin nombrarlo jamás. Esta ausencia de nombre reforzaba el peso del silencio. Antoine comprendió que resolver estas subtramas no significaba justicia total, sino la claridad suficiente para evitar que el ciclo se repitiera. El tiempo se agotaba, los muros quedarían sellados, las historias enterradas. Quedaba por ver si podía alinear todas estas fuerzas antes de que el hospital borrara sus propias huellas. El traslado final tuvo lugar una tranquila noche de domingo, cuando el hospital operaba a un ritmo reducido y la mayoría del personal estaba concentrado en las salas modernas. Antoine había planeado volver a visitar la habitación abandonada una última vez antes del sellado final, equipado con una cámara sencilla y una linterna portátil. Creía que no encontraría nada más allá de lo que ya había visto, pero necesitaba registrar cada detalle antes de que todo desapareciera oficialmente. Al llegar al sótano, Antoine notó que la puerta del dormitorio estaba abierta. No había sido forzada ni dañada, solo estaba sin llave. Esto por sí solo representaba una violación del protocolo. La administración había ordenado que nadie entrara a esa ala sin autorización expresa. Alguien había desobedecido, o peor aún, había autorizado silenciosamente una entrada que no constaba en ningún registro. Dentro de la habitación, algo había cambiado. Las mochilas ya no estaban donde estaban. La roja seguía allí, pero abierta, con su contenido esparcido por la cama. La verde había desaparecido por completo. Antoine sintió un escalofrío inmediato. Esto significaba una intervención reciente, no administrativa, sino humana, intencionada. Empezó a fotografiarlo todo con atención cuando oyó pasos en el pasillo. No eran ni apresurados ni furtivos, eran firmes, seguros. Antoine apagó la linterna y se acercó a la pared. La silueta que apareció en la puerta no era la de un técnico, ni la de un guardia de seguridad cualquiera. Era Maurice Delacroix. El director no mostró sorpresa al verlo allí. Al contrario, parecía preparado. Simplemente dijo que Antoine había ido demasiado lejos. No hubo amenazas explícitas, solo observaciones frías. Delacroix explicó que el hospital había asumido funciones que el sistema público no podía sostener. Pacientes problemáticos, casos legalmente delicados, personas que debían desaparecer de los registros para evitar el colapso institucional. Antoine comprendió en ese momento que la habitación no era una desviación, sino una política informal. Las enfermeras lo habían descubierto. Sophie había intentado documentarlo. Camille había cuestionado los traslados. Elodie se había negado a seguir órdenes vagas. Ninguno de ellos debería haber desaparecido, pero todos se habían convertido en un riesgo. Delacroix afirmó que algo así no volvería a ocurrir. Dijo que la sala sería borrada, los errores corregidos y que Antoine podría irse sin consecuencias si aceptaba el silencio. Fue una oferta final, presentada sin emoción. El punto de inflexión no fue la revelación en sí, sino la reacción de Antoine. Se negó. No por idealismo abstracto, sino porque comprendió que el sistema seguiría encontrando nuevas formas de ocultarse. Delacroix suspiró, como quien se enfrenta a una decisión incómoda, y salió de la habitación sin mirar atrás. Minutos después, sonaron las alarmas en otra ala. Se había reportado un incendio eléctrico en el antiguo sótano. Antoine corrió a salir antes de que bloquearan el acceso. Al mirar atrás, vio humo extendiéndose lentamente. El hospital estaba empezando a borrar sus huellas para siempre. En ese momento, Antoine comprendió que no había vuelta atrás. El conflicto había cambiado de rumbo. Ya no se trataba de investigar, sino de sobrevivir políticamente el tiempo suficiente para exponerlo todo. El hospital ya no era neutral.
ahora reaccionaba activamente. El incendio en el sótano se controló en menos de una hora, atribuido oficialmente a fallas en el cableado antiguo. Ningún informe mencionó la habitación abandonada. Antoine observó a los equipos de emergencia moverse desde la distancia, consciente de que cada sirena sonaba como una advertencia directa. El hospital había optado por reaccionar, no por dar explicaciones. A la mañana siguiente, el ala vieja apareció acordonada con barreras metálicas, cubierta de advertencias de peligro estructural. El acceso estaba prohibido para todos, incluidos los médicos de mayor antigüedad. Las consecuencias inmediatas recayeron silenciosamente sobre Antoine. Su nombre fue retirado de los comités internos. Las invitaciones a las reuniones desaparecieron. Los colegas que antes lo saludaban comenzaron a mantener una distancia calculada. No hubo un castigo formal, pero el aislamiento era evidente. La institución no necesitó acusarlo, fue suficiente para volverlo irrelevante. Esta reacción confirmó que Delacroix no había actuado solo. Toda la estructura se estaba cerrando sobre sí misma para protegerse. Hélène Marchand solicitó un traslado unos días después. No hubo despedidas. Antoine se enteró de que había solicitado una baja por ansiedad, alegando ataques de ansiedad. Claire Dubois dejó de responder a los mensajes. Luc Bernard continuó trabajando con normalidad, ahora siempre en zonas visibles. Las subtramas no terminaban con explosiones, sino con retiradas. Cada personaje reaccionó intentando sobrevivir dentro de sus propias posibilidades. Antoine también sufrió consecuencias personales. Empezó a ser seguido discretamente fuera del hospital. Se dio cuenta de que un coche aparcaba repetidamente cerca de su edificio. Sus correos electrónicos de trabajo fueron bloqueados. Los documentos que había copiado tuvieron que ser trasladados de nuevo, siempre con precaución. El conflicto había dejado de ser meramente institucional. Se había convertido en una lucha silenciosa por el control de la narrativa. La policía anunció oficialmente el cierre definitivo de los casos de 2007, alegando falta de nuevas pruebas. La coincidencia temporal no pasó desapercibida. Antoine se dio cuenta de que el sistema externo respondía al mismo instinto de supervivencia. Las consecuencias trascendieron el hospital, alcanzando a quienes preferían la estabilidad a la verdad. Internamente, Maurice Delacroix mantuvo una postura pública inquebrantable. Concedió entrevistas sobre modernización y seguridad. No se profundizaron las preguntas sobre el incendio. El hospital parecía haber superado esa etapa, pero la reacción también reveló fragilidad. La prisa por sellar el ala, archivar los casos y silenciar a los empleados indicaba temor a la exposición. Antoine reaccionó estratégicamente, no con confrontación. Empezó a organizar la información cronológicamente, conectando decisiones administrativas, traslados y desapariciones. Ya no buscaba convencer a sus colegas, sino construir un registro imposible de borrar por completo. Cada consecuencia reforzaba su certeza de que el punto de inflexión había sido irreversible. El hospital seguía funcionando, pero algo había cambiado. La tensión flotaba en el aire, invisible, alimentada por reacciones defensivas. Antoine comprendió que las consecuencias de ese conflicto no serían inmediatas ni públicas. Se manifestarían lentamente en grietas, filtraciones y futuros errores. Al final de esa semana, había aceptado que nada volvería a ser como antes. El silencio institucional fue la respuesta definitiva y, paradójicamente, también la confirmación de que había tenido razón desde el principio. Tras semanas de aislamiento progresivo, Antoine Lefebvre comprendió que insistir en los mismos métodos solo aceleraría su exclusión definitiva. El hospital ya no era un espacio donde pudiera actuar con libertad. Para continuar, necesitaría cambiar no solo de estrategia, sino también de actitud.
Superarlo no se lograría con confrontaciones directas ni con nuevos intentos de investigación interna, sino con una adaptación silenciosa a un entorno hostil. Antoine redujo su presencia visible. Empezó a trabajar solo en los turnos estrictamente necesarios, evitando las áreas administrativas y las reuniones opcionales. Esta aparente retirada tuvo un efecto inmediato. La vigilancia disminuyó. El coche que solía aparcar cerca de su edificio dejó de aparecer. La obstrucción indirecta dio paso a una indiferencia calculada. Era el espacio que necesitaba. Internamente, Antoine también cambió. Abandonó la expectativa de justicia institucional. Hasta entonces, parte de su motivación provenía de la creencia de que revelar la verdad traería una corrección automática. El incendio, el archivo de los casos y el silencio colectivo demostraron lo contrario. Esta comprensión no lo debilitó. Al contrario, le brindó claridad. Su objetivo pasó a ser evitar la repetición, no castigar a los culpables inmediatos. Comenzó a elaborar un expediente externo independiente de su función como médico en Saint-Vincent. Reorganizó documentos, testimonios indirectos y registros administrativos en una narrativa coherente, accesible para quienes no estaban familiarizados con la rutina del hospital. Aprendió a traducir términos técnicos, explicar jerarquías y demostrar cómo decisiones aparentemente neutrales tenían consecuencias humanas concretas. Este proceso representó un verdadero crecimiento. Antoine ya no era solo un observador indignado, sino alguien capaz de comunicar riesgos sistémicos. Ya no había lugar para la impulsividad. Cada paso estaba calculado. Cada información se almacenaba de forma redundante. Había aceptado que el tiempo ahora jugaba a su favor. Surgieron nuevos desafíos cuando Antoine fue informado de un posible traslado forzoso a otro hospital más pequeño, con el pretexto de una redistribución de personal. En lugar de resistirse, aceptó. La decisión sorprendió a la administración. Al dejar Saint-Vincent, Antoine eliminó el principal instrumento de control sobre él. Fuera de la institución, obtuvo relativa libertad. El cambio no se interpretó como una derrota, sino como un progreso. Fuera del hospital, Antoine pudo observar con objetividad el impacto estructural de lo que había descubierto. Empezó a notar patrones similares en otros centros médicos, relatos fragmentados de salas improvisadas, pacientes invisibles, decisiones tomadas en nombre de la eficiencia. El caso de Saint-Vincent no fue aislado. Esta perspectiva ampliada consolidó su transformación. Antoine dejó de pensar solo en las 3 enfermeras desaparecidas, aunque seguían siendo fundamentales para su motivación. Ahora comprendía que el verdadero conflicto era cultural. Superarlo requería persistencia, no exposición inmediata. Crecer también implicó aceptar la pérdida. Sabía que probablemente nunca tendría respuestas completas sobre el destino de las enfermeras. Esta ausencia dejó de paralizarlo. Se convirtió en parte de la realidad con la que necesitaba trabajar. Superarla en ese contexto significaba seguir adelante sin un cierre emocional total. Al final de este período, Antoine ya no reaccionaba al sistema. Se movía al margen de él, con creciente autonomía. Su transformación se hizo visible no en discursos, sino en decisiones prácticas. Menos urgencia, más alcance, menos confrontación, más permanencia. El hospital creía haberlo neutralizado. En realidad, había contribuido a su evolución. Antoine comprendió ahora que algunas batallas no se ganan con un impacto inmediato, sino con una continuidad silenciosa. Y esta comprensión marcó definitivamente en quién se había convertido. La salida de Antoine Lefebvre del Hospital Saint-Vincent no puso fin al conflicto, sino que simplemente desvió su foco. Lejos del edificio donde se concentraban los acontecimientos, comenzó a preparar el terreno para una confrontación indirecta
consciente de que cualquier revelación precipitada sería fácilmente neutralizada. La preparación no implicaba prisa, sino organización. Cada paso debía ser decisivo. Antoine se instaló en un pequeño y funcional apartamento cerca del nuevo hospital, donde trabajaría temporalmente. Allí, instaló un sistema de archivo redundante, con copias físicas y digitales repartidas en diferentes lugares. Ya no se trataba de proteger la información de descuidos, sino de la eliminación deliberada. La tensión aumentó no por los acontecimientos visibles, sino por la expectativa de una reacción ante el siguiente movimiento. Revisó toda la cronología desde 2007, eliminando inconsistencias, conectando nombres, fechas y decisiones administrativas. Cada subtrama debía resolverse antes del clímax, no emocionalmente, sino estructuralmente. Claire Dubois permaneció en silencio. Hélène Marchand había desaparecido del radar profesional. Luc Bernard permanecía invisible dentro de la normalidad institucional. Antoine ya no los necesitaba. Las piezas estaban en su lugar. La preparación también requería elegir el momento oportuno. Antoine seguía discretamente las noticias sobre reformas hospitalarias, debates públicos sobre salud pública y auditorías ministeriales. Sabía que la narrativa debía encajar en un contexto más amplio para sobrevivir. Aislada, sería descartada. Integrada, ganaría fuerza. Comenzó a redactar un extenso informe, no como una acusación directa, sino como un estudio de caso. El texto evitó las acusaciones personales explícitas y se centró en prácticas, estructuras y consecuencias. Saint-Vincent apareció como un ejemplo, no como una excepción. Esta decisión estratégica redujo la posibilidad de un bloqueo inmediato y amplió su alcance potencial. Al mismo tiempo, Antoine notó señales de movimiento al otro lado. Recibió un correo electrónico genérico de Saint-Vincent solicitando la devolución de documentos antiguos. Lo ignoró. Un colega distante le preguntó con indiferencia sobre su adaptación al nuevo puesto. Las preguntas eran superficiales, pero indicaban una atención renovada. La tensión volvía a crecer. Prepararse para el clímax también implicaba correr riesgos. Antoine sabía que, al seguir adelante, perdería definitivamente cualquier posibilidad de regresar al sistema hospitalario tradicional. Su carrera se vería afectada. Esta conciencia no le generó vacilación, solo concentración. Había superado el punto de la complacencia. En la última semana antes de la publicación prevista del informe, Antoine revisó cada frase, cada referencia cruzada. No buscaba un impacto emocional inmediato, sino una coherencia irrefutable. El clímax no sería un escándalo repentino, sino la exposición gradual de un patrón imposible de ignorar. Todo estaba listo, las subtramas habían cumplido su propósito. El conflicto central estaba maduro. Solo faltaba el acto final, que no se desarrollaría en pasillos oscuros ni habitaciones abandonadas, sino en espacios públicos donde el silencio institucional difícilmente se mantendría. Antoine esperó. Los preparativos estaban completos. Antoine Lefebvre publicó el informe un martes por la mañana, sin previo aviso y sin firma personal explícita. El documento apareció por primera vez en un portal académico de políticas de salud pública, presentado como un estudio independiente sobre las fallas estructurales en los hospitales franceses entre 2005 y 2010. Saint-Vincent no se mencionaba en el título, pero aparecía inequívocamente a lo largo del texto, descrito con precisión arquitectónica, administrativa y cronológica. En las primeras horas, la reacción fue discreta. Algunos investigadores compartieron el material y periodistas especializados comenzaron a hacer preguntas específicas. Antoine observaba desde la distancia sin reaccionar. El clímax no dependía de una explosión inmediata, sino de un reconocimiento progresivo. Cada lector que cruzaba fechas, nombres y decisiones administrativas
Se daba cuenta de que no se trataba de especulaciones. Era un retrato funcional de algo real. A última hora de la tarde, el Ministerio de Salud solicitó una aclaración formal al hospital mencionado en el estudio. Saint-Vincent respondió con una declaración genérica, negando cualquier irregularidad y clasificando el informe como una interpretación académica sin fundamento operativo. Esta respuesta previsible marcó el punto de inflexión. A partir de entonces, el silencio institucional ya no fue suficiente. Los periodistas comenzaron a investigar. Se localizó a exempleados. Traslados inexplicables reaparecieron en registros públicos. El incendio subterráneo, previamente tratado como una nota técnica, comenzó a ser cuestionado. Antoine no concedió entrevistas. El clímax no requirió su presencia física, solo requirió que la estructura se confrontara con su propio reflejo. 2 días después, un periodista publicó el primer artículo que relacionaba el estudio con las desapariciones de las enfermeras en 2007. Los nombres de Camille Moreau, Élodie Perrin y Sophie Lambert volvieron a circular. Las familias, previamente aisladas, comenzaron a alzar la voz. Lo que se había tratado como casos individuales comenzó a percibirse como un patrón. El hospital reaccionó con excesiva rapidez. Maurice Delacroix convocó una conferencia de prensa, anunció una auditoría interna y el despido temporal del personal administrativo. Esta medida confirmó exactamente lo que Antoine había predicho. El intento de control expuso la fragilidad del hospital. Autoridades externas asumieron la investigación. El clímax se alcanzó con la filtración de documentos internos que demostraban el consumo eléctrico y las órdenes de mantenimiento en el ala supuestamente desactivada. La narrativa institucional se desmoronó. Ya no había forma de sustentar la versión oficial sin admitir graves omisiones. Antoine observaba todo en silencio, consciente de que su transformación se completaba en ese instante. Ya no era un médico aislado ni un investigador improvisado. Se había convertido en el punto de partida de una reacción en cadena imparable. El conflicto central no se resolvió con castigos inmediatos, sino con una exposición irreversible. El sistema se vio obligado a reflexionar sobre sí mismo, y eso, en sí mismo, fue el giro más inesperado de todos. Las semanas posteriores al clímax no estuvieron marcadas por espectáculos públicos, sino por movimientos institucionales lentos e irreversibles. El Hospital Saint-Vincent siguió funcionando, pero bajo una vigilancia sin precedentes. Auditorías externas comenzaron a circular por los pasillos, solicitando documentos, entrevistando a empleados veteranos y reabriendo expedientes considerados cerrados durante más de una década. La aparente normalidad ocultaba un estado permanente de contención. Maurice Delacroix dimitió oficialmente de su cargo indefinidamente. No se registró ninguna admisión de culpabilidad, solo la justificación de preservar la integridad del proceso de investigación. Para muchos, esto sonó a una formalidad. Para otros, fue un reconocimiento tácito de que la narrativa anterior ya no se sostenía. La institución comenzaba a lidiar con las consecuencias de las decisiones tomadas a lo largo de los años. Las familias de las enfermeras desaparecidas volvieron a ser escuchadas. No recibieron respuestas definitivas, pero accedieron a información que previamente les había sido negada. Informes, horarios y documentos internos revelaron contradicciones que nunca se habían explicado. La desaparición de Camille, Élodie y Sophie dejó de tratarse como un hecho aislado y se convirtió en parte de un contexto sistémico más amplio. Este cambio de perspectiva alteró definitivamente la forma en que se recordarían sus nombres. Para Antoine Lefebvre, la conclusión no fue un triunfo personal. Siguió los acontecimientos con deliberada indiferencia. Sabía que cualquier intento de protagonismo
podría comprometer la credibilidad del proceso. Su participación había cumplido su propósito. El resto pertenecía a estructuras más amplias, ahora obligadas a actuar bajo el escrutinio público. A largo plazo, el impacto trascendió el de Saint-Vincent. Se mencionaron otros hospitales en informes de investigación, siempre con cautela, pero con creciente atención. Se empezaron a revisar los protocolos de inspección en las salas desactivadas. La noción de espacios invisibles dentro de las instituciones públicas se convirtió en tema de debate académico y político. No por un idealismo repentino, sino por la necesidad de contener los riesgos. Antoine aceptó que nunca lograría un cierre emocional completo. El destino final de las enfermeras seguía siendo incierto. Esta falta de respuestas definitivas no invalidó el camino tomado. Al contrario, reforzó la importancia de evitar que el silencio institucional se reinstaurara tan fácilmente. La conclusión de esa historia no fue un punto final, sino un cambio de rumbo. Siguió trabajando, ahora en otro hospital, manteniendo un perfil bajo. Sus colegas sabían poco de su pasado reciente. Antoine lo prefería así. Lo importante no era el reconocimiento, sino la permanencia, la capacidad de mantenerse alerta, de no aceptar explicaciones simplistas, de actuar cuando fuera necesario. El sistema no había sido destruido, había sido expuesto, y esa exposición había alterado definitivamente el equilibrio entre conveniencia y responsabilidad. Las consecuencias finales no se manifestaron en titulares constantes, sino en ajustes continuos, revisiones obligatorias y la memoria colectiva de que ciertas cosas, una vez vistas, ya no pueden ignorarse. Esa fue la verdadera conclusión. Años después, el viejo edificio de Saint-Vincent fue demolido silenciosamente. En su lugar surgió un aparcamiento común, sin letrero ni recuerdo visible. Antoine solo pasó una vez, sin detenerse. Las enfermeras aún carecían de tumbas oficiales, pero sus nombres permanecían en archivos públicos, ahora accesibles. El hospital seguía funcionando, con las reparaciones justas para sobrevivir. Nada indicaba justicia plena, solo vigilancia continua. A veces, por la noche, Antoine aún pensaba en la habitación sin numerar, convencido de que algunas historias no terminan, solo cambian de forma, y eso bastaba para mantener el pasado alerta, latente, observándolas en silencio incluso hoy. Si esta historia te ha hecho reflexionar, no dejes que termine aquí. Casos como este sobreviven cuando se comparten, se debaten y se recuerdan. Comenta lo que más te llamó la atención, comparte tu interpretación y comparte esta narrativa con otros. Al suscribirte al canal, ayudas a mantener vivas historias que cuestionan estructuras reales y silenciosas. Tu participación amplía el alcance, fortalece el debate y evita que el olvido prevalezca. Gracias por seguirnos hasta el final. Este espacio existe para quienes prefieren afrontar verdades incómodas, incluso cuando no ofrecen respuestas sencillas. Prestar atención también es una forma discreta de responsabilidad colectiva.